¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy en este evento, en esta plática que vamos a tener y que se hace como un esfuerzo entre el grupo interdisciplinario Ciudades y Turismo, esta red de investigación que conformamos junto con la Academia Mexicana de Investigación Turística para poder desarrollar el análisis de un tema que es muy vigente, de un tema que es importante y que tiene que ver con los conflictos bélicos que se suscitan y los efectos e impactos que se generan a la actividad turística. Evidentemente, las guerras inhiben esta dinámica de movilidad de personas, el encarecimiento de combustibles y demás cosas que estamos viviendo, las vamos a tratar de analizar hoy en un maravilloso foro con maravillosas personas, expertos en el tema desde sus trincheras y que nos van a agasajar con sus comentarios. Eh, la moderación del foro pues tendría que ser de una persona de ese nivel y por eso a esto nos va a ayudar la doctora Mónica Velarde, a quien agradezco también infinitamente el apoyo que nos está brindando al moderar esto. Agradezco a los miembros de GICID, al comité de AMID, a la doctora Rebeca que está con nosotros, al apoyo técnico. Ya se irán incorporando más personas, tanto de AMID como de GICID. Y bueno, pues le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Mónica Velarde, pero antes leyendo su currículum. La doctora Mónica Velarde es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Mazatlán. Cuenta con un doctorado en estudios organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, una especialidad en turismo sostenible en la Universidad de León en España. Desde 2007 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2, perdón. Ha sido distinguida como miembro honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores Tecnólogos del Estado de Sinaloa en 2012. Fue presidenta, secretario y vocal de la Academia Mexicana de Investigación Turística. También es presidenta y fundadora de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Riturdes, la red Riturdes. Ha ocupado diversos puestos en los últimos años como coordinadora del doctorado en gestión del turismo y bueno, ha publicado diversos libros, capítulos, artículos, una persona que académicamente es muy prolífera. Entonces, doctora Mónica, le doy la bienvenida, le agradezco el apoyo y le dejo el uso del micrófono para este evento. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis López. Gracias por el cariño. Pues muy buenos días a todas y a todos. La verdad que es un verdadero honor estar aquí con ustedes el día de hoy moderando este panel Turismo en tiempos de guerra, efectos e impactos. Será un espacio de reflexión que consideramos necesario en este contexto internacional que estamos viviendo en este momento. Antes de iniciar, quisiera reconocer y agradecer a la Academia Mexicana de Investigación Turística y al Grupo Interdisciplinario Ciudad y Turismo, cuya suma de esfuerzos hace posible que el día de hoy nos encontremos reunidos para este panel. Quisiera hacer una reflexión introductoria para presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Primero quisiera hacer esta reflexión, ya que hablar hoy de turismo en tiempos de guerra implica abordar en realidad un tema complejo y que es profundamente sensible. Los conflictos armados específicos que se han llevado a cabo en Medio Oriente, que ya tienen más de 2 años y medio, desde octubre del 23, han tenido repercusiones, por supuesto, humanitarias y geopolíticas, sino también han tenido repercusiones económicas, sociales, políticas a escala internacional. Y esto es precisamente lo que nos convoca a discutir, a reflexionar el día de hoy. Este es un conflicto que se ha prolongado mucho más de lo que los especialistas, analistas esperaban en realidad, y esto ha tenido impactos importantes. Por un lado, la parte de la conectividad aérea, hemos visto cancelaciones masivas de vuelos, una disminución, por supuesto, significativa en relación con los visitantes. Nos tocó ver aeropuertos estratégicos como el Ben Gurion, el más grande de Israel, que han enfrentado cierres parciales, restricciones severas
en momentos del conflicto y que esto ha afectado significativamente tanto a turistas como a la industria de una manera importante, ¿no? También en distintos momentos del conflicto, pues se generaron complicaciones para los viajeros, los que se han encontrado en estos momentos estratégicos que no ha sido solamente el inicio de esta guerra, sino que han tenido que llevarse a cabo mecanismos de asistencia, centros de atención, procedimientos que han ayudado a evacuar, digamos, a que retornen a sus lugares de origen estos turistas. Y por supuesto, creo que una de las más importantes, las afectaciones económicas que han sido muy severas. Organismos internacionales y actores de la industria pues nos han advertido sobre estas pérdidas económicas derivadas principalmente de esta incertidumbre que hay en esas regiones y por supuesto que ha afectado la movilidad a nivel internacional. En específico, podemos mencionar ciudades con alta actividad turística como Jerusalén, que ha experimentado una reducción realmente importante en la afluencia de visitantes y por supuesto que ha habido una reducción importante en las visitas a esos lugares emblemáticos que antes hacían horas de colas y que en este momento se perciben un tanto con un mínimo de peregrinos, ¿no? En este sentido, muchos de los viajeros lo que hicieron es buscar alternativas y creo que una de las más importantes fueron estas cercanías alrededor del Mediterráneo como Grecia, Chipre y esto pues nos permite ver realmente cómo estos conflictos se transforman rápidamente en flujos turísticos internacionales. Y bueno, un tema que creo que se me hace muy importante también poner en la mesa, que tiene que ver con este contexto bélico, porque trae conflictos y fenómenos que son controvertidos también. Y me refiero a lo que es el turismo de guerra o lo llamaría turismo de observación en zonas cercanas al conflicto. Y bueno, esto también pues abre las puertas a debates éticos relacionados con la violencia, con la movilidad. Entonces, retomando y ya para cerrar un poco sobre esta transformación que yo les decía de los flujos turísticos internacionales, para el caso de México, aunque realmente nos encontramos geográficamente muy lejos de esta zona específica de conflicto, también pues no permanecemos ajenos a estas repercusiones. El turismo es una actividad altamente interconectada y por supuesto que estos impactos afectan también de forma global. Y en ese sentido, pues muchos viajeros están tendiendo a modificar esos destinos y lo que puede generar precisamente oportunidades para destinos como México en este sentido. Y bueno, precisamente cerrando con esta breve introducción que quería hacerles, para enriquecer esta conversación nos acompañan destacadas personalidades a quienes admiro mucho, que son especialistas en el sector turístico, que son realmente un referente en su trayectoria por su experiencia, por sus aportaciones académicas, por su profesionalismo y que han hecho ya a lo largo de muchísimos años una trayectoria importante. Y bueno, a ellos les agradecemos profundamente su presencia y la disposición para llevar a cabo este panel y estar el día de hoy con nosotros. Quisiera explicarles la dinámica del panel, el cual va a consistir en 4 rondas de intervenciones donde le vamos a pedir a los panelistas que compartan sus reflexiones y les vamos a pedir un tiempo de 3 minutos para cada intervención. Para iniciar esta conversación, me voy a permitir presentar a nuestra primera panelista, que es la doctora Maribel Osorio García, de quien me voy a permitir leer primero una muy breve reseña curricular. La doctora Maribel Osorio, ella es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, es docente y directora de tesis en los niveles licenciatura, maestría y doctorado. Ella ha sido conferencista magistral y ponente en Iberoamérica y también ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, actualmente es nivel 2, y ella fue la presidenta fundadora de la Academia Mexicana de Investigación Turística. También fue galardonada por el Premio Nacional a la Investigación Turística en 2021 y actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por supuesto, también es líder de la Red Internacional de Investigación Turística RIT y bueno, también es miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística y del Grupo Interdisciplinario Ciudad y Turismo. Doctora Maribel, le damos la más de las cordiales bienvenidas y quisiera comenzar esta primera ronda con su participación. Para ello, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es su visión
sobre la relación entre los conflictos bélicos y el turismo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con los colegas, con tan destacados colegas. Y voy directo para aprovechar mi tiempo. Yo hablaría de dos ejes de análisis para abordar esta temática. La primera es la caída de la región Oriente como región turística, ¿no? Esta región que había ganado ya una mayor cuota de mercado a partir del conflicto de la crisis que se tuvo mundial sobre el COVID, ¿no? En los tiempos de COVID. Esta se proyectó como una región emergente que se reposicionó, que ganó cuotas de mercado, ¿no? Que se posicionó a nivel internacional como con destinos emblemáticos, como el caso de Dubái. Ya antes estaba, pero se retoma, se proyecta en mayor medida el caso de Dubái, pero también otros, ¿no? De otras zonas, Qatar, Arabia Saudí, ¿no? Qatar con el Mundial del fútbol. Entonces, era una zona que estaba creciendo mucho, hoteles de super lujo, turismo muy exclusivo, aeropuertos internacionales de gran alcance, con instalaciones y animación, parques temáticos, amenidades, o sea, como un centro realmente de desarrollo turístico, un polo de desarrollo turístico importante a nivel internacional, ¿no? Entonces, el conflicto destruye, desestructura, dijéramos, toda este alcance que ya había tenido toda esta zona, ¿no? Ya lo comentabas tú, Moni, en relación a la paralización, el cierre de los espacios aéreos de muchos de los países, fundamentalmente de la península arábiga, y la parálisis que se tuvo con turistas terrestres y en cruceros, ¿no? Muchos de ellos quedaron detenidos, varados durante un tiempo, pues, justamente a raíz del conflicto tan inesperado. O sea, esta respuesta de Irán ante los países de la península, este ataque que se hizo, que fue de verdad muy inesperado dentro de la zona. O sea, finalmente genera toda una caída de esta región, ¿no? Este es como una línea, dijéramos, de análisis. Y el otro eje de análisis que me parece que podríamos estar distinguiendo para abordar el tema de turismo y la guerra es el asunto de la crisis global del transporte, ¿no? O sea, el punto tiene no nada más esta repercusión dentro de la región con toda la desestructuración sistémica de los traslados entre Oriente y Occidente, sino que también hay una afectación por el cierre del Estrecho de Hormuz, ¿no? Por toda esta producción que circula, producción de hidrocarburos, ¿no? La distribución de petróleo que circula por el Estrecho de Hormuz. Y en ese sentido es que se paraliza. Hay todo un problema de suministro, ¿no? De petróleo, de gas que ponen en jaque al transporte terrestre, marítimo y aéreo. Me concentro en la parte del aéreo porque me parece que es ahí en donde tenemos como la mayor afectación a todos los niveles. Obviamente en términos de la gasolina y esto no nada más en términos turísticos, sino en general a todos los países y una gran cantidad de industrias. Pero el punto central es que en el caso del turismo, en el caso de el transporte
aéreo. Se dice que tiene en este momento ya una afectación del 15%, ¿no? Del tráfico aéreo y que además es como una ola expansiva, ¿no? O sea, va a seguir repercutiendo en mayor medida y en mayor escala en el tráfico aéreo, en términos de rutas, en términos de números de vuelos y, por supuesto, en términos del costo al usuario, que se va a ir incrementando y esto va a desincentivar el traslado de grandes distancias y va a tener esta afectación, pero también el costo que están asumiendo por las compañías aéreas de todos los niveles, no nada más las grandes, sino también las pequeñas, medianas, dijéramos, por el costo de la turbocina que va a generar, que finalmente va a generar una que puede llegar a tener afectaciones como muy graves. Según los datos que yo estaba escuchando, el costo de turbocina estriba entre un 20 y hasta un 40% del costo de los vuelos, ¿no? De los traslados. Y finalmente habrá compañías que lo puedan absorber mejor que otras, pero que seguramente esto va a repercutir en el costo, en el precio de los vuelos, que va a tener un impacto muy importante en los traslados de mayor distancia, pero también de pequeño y mediano alcance. Eso diría en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Maribel. Pues vamos, excelente análisis. Vamos a darle la voz al doctor Alejandro Escalera Briceño. Antes voy a leer su breve reseña curricular también. Él es doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Su trayectoria académica se distingue por articularse con líneas de investigación centradas en la ecología política, la gentrificación y la turistificación. Coordina la Red Académica de Producción Social del Espacio y dirige el Laboratorio de Turistificación Urbana. Actualmente realiza una estancia postdoctoral por México en la División de Ciencias Multidisciplinarias Cozumel en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. En este contexto, él desarrolla actividades de investigación básica y aplicadas en docencia en los diferentes niveles, licenciatura, maestría, doctorado, así como realiza procesos de vinculación social. Su labor incluye la colaboración con organizaciones civiles, además de su participación en espacios de articulación con instancias gubernamentales. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también es miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Adelante, doctor Escalera. Muchas gracias por la presentación y también gracias por estar aquí con ustedes, compartir esta reflexión de turismo y guerra, ¿no? Y para abrir esta charla o esta mesa de análisis, quiero partir con esta idea central sobre que el turismo no solo está consumiendo territorios, sino también está revelando la arquitectura del poder. Todo esto lo voy a unir con las líneas de investigación que estoy generando a través de la producción social del espacio, la geopolítica y temas de globalización. Este tema de la geopolítica otra vez vuelve a colación, que eso fue uno de los temas eh, que realicé en mi estancia en la maestría. Y bueno, y ahora con un trabajo colaborativo con el doctor Tiago Duarte Pimentel, que se encuentra en la Universidad Federal Juiz de Fora, pues me permitió otra vez refrescar esta temática de la geopolítica y lo quiero enlazar con lo que estamos platicando hoy en día. Uno, el turismo, vaya, es una actividad económica que no solamente nos da estos números impresionantes sobre la llegada de turistas, todos los aspectos económicos, sino también es una actividad que está transformando los lugares sí, los lugares donde se reciben a los turistas. Bueno, más bien, y se cambian estas eh, eh, poblaciones originarias, ¿sí? Entonces, la idea central es que eh,
el turismo ahorita en tiempos de guerra puede de alguna manera transformar ciertos lugares, es decir, desde el poder blando, como se ha venido trabajando, por ejemplo, con el doctor Alejandro Palafox, donde insistía que el turismo, detrás de la actividad del turismo, vienen organizaciones internacionales que de alguna manera están ejerciendo alguna presión en los lugares donde se va a implementar, ¿no? Es decir, está el Banco Mundial, está la CEPAL, ¿no? Y están de alguna manera financiando eh, están financiando al turismo y están a través de infraestructuras y equipamientos. Entonces, de alguna manera, el turismo irrumpe, ¿sí? Este, no solamente para estar desplazando alguna actividad, sino también para estar reconstruyendo algunos lugares, ¿no? El tema que venimos tocando en un próximo libro sobre geopolítica y turismo es precisamente para el caso mexicano y el Caribe mexicano, de cómo la Revolución Cubana. ¿Sí? Vamos a hablar de otro conflicto, ¿sí? Está un poco alejado de lo que estamos hablando de Medio Oriente, pero de alguna manera se ve reflejado en cómo o sea, esta transformación de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, de hablar del Centro Integralmente Planeado Cancún, ¿no? Que está vinculado con la Revolución Cubana. ¿Cómo está relacionado? Pues ahora los turistas estadounidenses que iban a la isla de Cuba, pues ahora voltean a ver otros destinos, ¿no? Y entonces ahí aparece el destino Cozumel como no es un centro integralmente planeado, pero sí un lugar de sol y playa tradicional que de alguna manera pone en el centro de la atención el Caribe mexicano, ¿no? Y entonces de ahí viene la historia del turismo. Entonces, cómo los conflictos bélicos también pueden estar reconfigurando ciertos espacios que antes no estaban, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Donald Trump, ¿no? Que a través de sus mensajes en el Truth Social, cómo hizo una alegoría, ¿no? O un mensaje en el cual hablaba que Palestina también puede ser un lugar turístico, ¿no? O sea, un lugar que está en un conflicto bélico, pero también su visión de los Estados Unidos es que también sea un corredor turístico donde haya casinos, hoteles, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el turismo también puede ser un eje de desarrollo y también puede estar pensado como un generador de producción del espacio, ¿no? Y entonces con eso quiero más o menos relacionar eh, la parte de turismo, conflictos, guerra, ¿no? De que el turismo, o sea, las guerras también pueden ser este detonador para ir produciendo espacio en otros lugares donde no se contemplaba el turismo. Y con esto cierro mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Vamos a continuar con la doctora Raquel Huete Nieves. Ella, y voy a permitirme leer su muy breve reseña curricular. Ella es profesora titular de Sociología del Turismo y dirige el Grupo de Investigación en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo en la Universidad de Alicante. Hasta su incorporación a la universidad, ella trabajó en varias empresas relacionadas con el sector turístico, fundaciones dedicadas a la gestión de la educación superior y empresas de investigación social. Fue directora general de turismo de la Generalitat Valenciana. Sus investigaciones están enfocadas a distintos aspectos sociales del turismo, como el turismo accesible, la sostenibilidad social y la opinión pública, además de las relaciones entre migraciones y el turismo. Y por supuesto que ella también es miembro del grupo interdisciplinario Ciudad y Turismo. Adelante, doctora Huete. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por organizarlo, amigos de la MIT y amigos del grupo de Ciudad y Turismo. Y un placer estar aquí, como siempre, dando pues la perspectiva del Mediterráneo, ¿no? La perspectiva de Europa, pero de esta Europa que efectivamente, como has hecho tú en la presentación, se percibe como refugio seguro en un sistema convulso.
Pero yo antes de entrar en las líneas de reflexión que tan acertadamente la doctora Osorio y Alejandro Escalera han marcado, me gustaría hacer una reflexión, no sé si llamarla moral o si llamarla humanista, pero es que esto me está superando. Este conflicto del que estamos hablando se trata de un genocidio que está ocurriendo delante de todo el mundo, se está matando a un pueblo entero, se está destruyendo de manera planificada un pueblo entero delante de todos, y eso está ocurriendo delante de nuestras narices, y eso está ocurriendo con la quiescencia de tantos países y desde luego con la quiescencia de gran parte de la Unión Europea. En este sentido, este no a la guerra yo creo que debería ser el primer paso, y yo sinceramente es de las veces que más contenta estoy de la posición española en el panorama internacional, y que estoy segura que desde México también se comparte. Dicho esto, la guerra, esta guerra que parece un juego de tronos, que realmente parece que lo único que nos importa es si se abre o no el estrecho de Hormuz, que si sube el queroseno, que si nos va a afectar, que los tipos de interés, y eso es lo que se está transmitiendo también en España. Desde luego no hay portadas de niños muertos. El otro día mataron a 145 niñas en el Líbano. Hoy hay bombardeos de Israel en el Líbano. Estas historias de redes sociales, de ahora paro la guerra, ahora si tú no eres mi amiguito, te subo los aranceles. Todo eso yo, sinceramente, me tiene muy, muy preocupada por la deshumanización en la que estamos. Y yo siempre he defendido que el turismo era un puente hacia la paz. En los tiempos en los que me tocó tener responsabilidades políticas, ocurrió en 2017 la primavera árabe. Y bueno, y revueltas en Túnez, y bueno, había, digamos que los competidores en el Mediterráneo estaban en una situación delicada también entonces, ¿no? Y esos países que se estaban despertando y que estaban haciendo muy, muy buen trabajo eh, captando turistas, como podía ser Túnez, Marruecos, Argelia, pero también Jordania, pues esos países entraron en una crisis de la que no se han recuperado. En Marruecos, a pesar de todas las inversiones y todo el apoyo de Estados Unidos, hay un tipo de turismo que desde luego no es el que quisiéramos para su desarrollo. Pero bueno, digamos que en ese tiempo a mí se me preguntaba continuamente en los medios de comunicación lo mismo que está ocurriendo ahora. España es un país refugio, qué bien, vamos a ganar. Vamos a ganar dinero, vamos a ganar, por ejemplo, el lobby español más importante es Celtur, acaba de subir el número, bueno, las previsiones de ingresos por el conflicto en España un 2,5%. Y eso, según sus datos y datos avalados también por el Consejo Mundial de Turismo, van a compensar la subida del queroseno y la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas. Claro, esta lectura de refugio, de países refugio, de países que se benefician, porque Alejandro ha nombrado la cuestión cubana, pero tenemos también graves problemas, desde luego, con el golpe de Estado en Venezuela, llamémosle como sea. Y tenemos a venezolanos desplazados, y tenemos una Colombia que está en una situación complicadísima de inestabilidad, pero es que tenemos también Bolivia en una situación complicada, tenemos Ecuador que no acaba de crecer, tenemos muchas situaciones, muchas regiones en conflicto en Oriente Medio, pero también en otras regiones del mundo, y lo único que hace esto es desplazar los riesgos, no desplazar a los flujos turísticos de manera positiva. Lo que tenemos son nuevos riesgos y nadie está a salvo, porque los riesgos también son que esos flujos turísticos, que ese aumento de la demanda, colapsen los espacios, colapsen los territorios, como tú decías, que no estemos ni siquiera preparados para poder acoger a todos esos turistas. Pues, por ejemplo, ya hay desplazamientos de turistas, pues eso también, además de hacia México, Costa Rica lo está notando también, que estuve hablando ayer con personas allí. Y yo creo que
digamos, eso sería como mi idea central, ¿no? Que la inestabilidad mundial no es buena, que el turismo necesita seguridad, que yo siempre he defendido que el turismo es un puente para la paz, pero que desde luego los peregrinos que han ido a Tierra Santa parece que no hayan aprendido que la paz es el único camino y que la paz es el camino que todas las religiones, todas, absolutamente las religiones, la paz y el amor es el camino que todas las religiones en teoría persiguen. Y ya después hablamos, si quieres, en la siguiente ronda de los efectos de la dependencia energética, de todas estas otras cuestiones económicas que sin duda son importantes y nos van a afectar a nosotros y al planeta. Muy bien. Es excelente perspectiva humanista que yo creo que ojalá que nos haga reflexionar a todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que nos escuchan a través de las redes sociales. Vamos a darle la palabra entonces al doctor Daniel Yernaud y sin antes leer muy breve su resumen curricular. Él es ingeniero civil arquitecto y maestro en ciencias de programación urbana y regional por la Universidad de Lovaina en Bélgica, lugar donde él nació. Es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas con orientación en urbanismo, geografía y ordenamiento del territorio en la Sorbona de París III. En la década de los 80, él se integró al mundo académico en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus Xochimilco en primer momento y posteriormente en Iztapalapa. Y esto fue hasta 2013, cuando ya se incorporó en la Universidad Autónoma de Querétaro, lugar donde él reside actualmente. Aborda él temáticas diversas con un lazo fuerte hacia el campo socioterritorial y él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2002. Actualmente cuenta con el reconocimiento de emérito. Se enfoca en planteamientos críticos, así como en la construcción de nuevos enfoques y perspectivas, lo que lo ha llevado a reconstruir fundamentos conceptuales, metodológicos, que se evidencia en su larga producción sobre turismo, pero igualmente en varios otros campos. En las últimas 3 décadas, él ha estado trabajando intensamente sobre los imaginarios, tanto desde aproximaciones conceptuales como metodológicas. Por supuesto que él también es miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística y del Grupo Interdisciplinario Ciudad y Turismo. Adelante, doctor Daniel Yernaud. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que voy un poco en la misma línea que Raquel en su presentación. Y yo creo que también hay que hablar del contexto. Y voy a hablar primero de una cosa simbólica que acaba de pasar. Ayer en París, como cualquier primer miércoles del mes, suenan las sirenas de alarma que se usa en caso de emergencias, como se usó en la Segunda Guerra Mundial, como se usó en Londres con el momento del Blitz de los ataques alemanes. Bien. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, primero porque estoy acá y lo he vivido en varias ocasiones, pero además para pensar que no hemos dejado de estar en guerra. Yo nací en 50, ya al medio lo anticipó Mónica, y no reconozco un momento de decir, hubo un quinquenio de paz. Nací después de la Primera Guerra Mundial, pero estaba empezando la Guerra de Corea, estaba en curso la guerra de la expulsión de los franceses de Vietnam, etcétera, etcétera. ¿No? Y no ha parado. Y lo que voy con esto es que el turismo desde sus inicios fuertes después de la Segunda Guerra Mundial está impregnados de hechos de guerra, no que los hechos de guerra hayan provocado transformaciones radicales, sino que todo empezó. Solamente me estaba acordando que cuando empezó el Club Med, el fundador del Club Med recuperó material militar para hacer los primeros campamentos de judíos que habían sobrevivido y compró ese material militar y con eso hizo una especie de glamping, diríamos hoy, para esas personas y así empezó el Club Med con materiales militares. Bien. Pero también recordemos una ciudad como Dresden, Alemania, que fue arrasada en 45
y que se reconstruyó y que hoy es patrimonio de la humanidad y por ende es destino turístico. Y eso ha pasado en muchos lugares. Hay realmente una relación estrecha entre el turismo y las guerras. Si lo vemos desde el lado europeo, y tomo este caso porque estoy acá y me hizo reflexionar el tema de esta sesión, si lo tomamos desde acá, desde Europa, estamos viendo de que muchas de las cosas que ofrecemos como turísticas son fruto de guerras, castillos, murallas, sitios. Mire las playas de Normandía. ¿Quién iría a esas playas que son nada bonitas si no fuera porque fue el lugar de muerte y la tumba de muchos soldados americanos, ¿no? Y así va. La historia es mucho más larga. La visita de la casa de Ana Frank en Ámsterdam y demás, y demás, y demás. No voy a decir que el turismo es parte de la mortalidad de guerra, provoca guerra, ni mucho menos, aunque lo podría provocar eventualmente. Más bien, voy con el hecho de que no solamente es un tema geopolítico como ocurre ahora, sino que todo nuestro territorio, y aquí me junto con lo que dijo Alejandro Escalera, todos nuestros territorios están marcados por conflictos y los conflictos un momento repercutan o se traducen o se hacen presente desde nuestra vivencia diaria y entre otros en el caso del turismo, ¿no? Yo personalmente nunca he ido a un campo de concentración y no lo podría hacer, ¿no? Se me hace enfermos mentales lo que van al frente en Ucrania para sentir el miedo y lo que significa recibir o ver un dron que llega o una bala que silba en los oídos, ¿no? Pero quizás lo que estamos viendo, y eso para mí es un hecho realmente importante y lo tenemos que analizar desde también perspectivas económicas, lo que se comentó con esa especie de apoteosis de la imbecilidad del desquiciado que preside la mayor potencia militar del mundo, y quizás inspirada también por otro político prófugo de la justicia israelí, ¿no? Y director de orquesta de un genocidio, como bien lo subrayó Raquel, es esta idea de quitar la población de un gran espacio, porque es un gran espacio, donde había varios millones de habitantes, para hacer un destino integralmente planificado. Seguramente a los mexicanos les recuerda cómo se usa ese término en Fonatur, ¿no? En la costa del Mediterráneo. Frente a qué estamos, no es un delirio del personaje, hay un estudio previo, yo lo he leído, que está demostrando que se está pensando en serio, como el famoso muro que están haciendo, no me acuerdo si en Doha o en Dubái, etcétera, que es una locura. Hay un proyecto atrás. Y eso me remite a una conferencia reciente de David Harvey en la UNAM, hace una semana, una cosa así. Y David Harvey decía una cosa que ya la había dicho Marx y que es bastante evidente. El capital tiene un momento que destruir para hacer espacio para volver a generar valor, ¿no? Y por ende las empresas acumular. Es decir, no es una locura de un viejo enfermo mental, sino que realmente hay influencias de empresas, de fondos buitres, de fondos financieros, que están muchos atrás del turismo, porque saben que es muy rentable. Hay un interés en que se realice esto. Y yo no estoy tan seguro que no se va a hacer, ¿no? Y aquí estamos viendo que la guerra se vuelve un motivo, una forma de transformar el territorio, otra vez coincido con Alejandro, una forma de transformar el territorio para prepararlo, para habilitar para los procesos de acumulación ligado no tanto al turismo, sino a todo el desarrollo inmobiliario que se da y que es parte del turismo, ¿no? El sector inmobiliario se frota las manos, ¿no? Pero no es el único, con las ganancias potenciales. Entonces, eso es extremadamente peligroso
porque una cosa es que el turismo se puede asociar a la guerra porque recoge los residuos y los hace patrimonio y los hace elementos del turismo, activos, digamos, del turismo. Es mucho más grave cuando se está pensando de que se puede destruir territorio, se puede destruir cultura, realizar un genocidio de tal forma a promover un turismo destinado a la ganancia, en la cual la componente humana, como bien lo ha dicho Raquel, la componente humana desaparece completamente. Eso está demostrando un contexto de deliquescencia de la humanidad, del sentido del humano. Y eso es lo que a mí me preocupa. Todo lo que ha dicho Maribel Osorio es muy cierto. Se corta, se van a perder vuelos, no sé qué. Mi opinión, mi personal, y no es contra lo que expuso Maribel, que está muy bien expresado, a mí me vale. Yo creo que es un problema secundario. Se recompondrá como se recompone después del COVID. Y algunos van a perder, pues sí, ni modo, lástima Margarito. Otros van a ganar, ¿sí? Pero así es la historia del capitalismo. Lo más grave es cuando turismo y guerra se reúnen para propósitos inhumanos, ¿no? Y con eso dejo mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Pues estamos adentrando y profundizando y dándonos cuenta en este momento que estamos concentrando todas las participaciones, un panel muy nutrido que estoy segura que deben estar disfrutando todos los que nos están escuchando. Quisiera pasar a la siguiente pregunta y le voy a dar de nuevo en el mismo orden que establecimos, doctora Maribel Osorio. Y esta pregunta es, ¿cuáles consideran que son los principales impactos de este contexto bélico en el turismo a nivel global? Impactos del contexto del turismo a nivel global. Gracias, Moni. Fíjate que yo estaba reflexionando sobre como un comparativo, dijéramos, de lo sucedido durante la crisis del turismo en la pandemia y ahora, ¿no? Lo que está sucediendo en este momento con el caso de la guerra de Irán particularmente, que fue a la que hice alusión en mi primera intervención. Pero vamos, como casos, dijéramos, como casos de estudio. Y una cosa que me parece que es que se manifiesta en los dos casos, ¿no? Y que esto, por supuesto, en continuidad, probablemente suceda siempre que va a suceder una crisis en relación al turismo, es lo que yo llamo el desacoplamiento económico y turístico, ¿no? Del sistema económico y del sistema turístico, lo cual tiene la mayor afectación en el empleo, ¿no? O sea, para mí es uno de los efectos como más negativos, dijéramos, por supuesto, coincido con lo que comenta Raquel y con lo que comenta Daniel en términos humanitarios, ¿no? En términos del gran capital que lo señalaba Alejandro, pero el efecto finalmente no nada más es en términos bélicos en las poblaciones, sino particularmente dentro de la parte del turismo, el punto más débil, ¿no? Más vulnerable dentro de estos conflictos y dentro de estos desacoplamientos, todo este descenso al que yo aludía de vuelos ¿no? Y de cierre de hoteles, es finalmente en el empleo turístico que ha sido caracterizado como un empleo precario, ¿no? Y que además ahorita se está enfrentando como a una recomposición por todo lo que está, por la robótica, ¿no? Por la inteligencia artificial, o sea, está teniendo ya una serie de cambios, de modificaciones, que por cierto, hace poco en un coloquio organizado por la UNAM y la Universidad del Caribe, se trató justamente este tema en una conferencia que dio Ernest Cañada, muy, muy interesante, justamente que hablaba sobre los cambios que se van a efectuar dentro de la parte del empleo turístico, ¿no? Además de esta modificación que está afectando ya a nivel
internacional. El otro elemento es la pérdida, ¿no? Y la pauperización aún mayor del empleo a partir de estos conflictos, porque efectivamente los costos, finalmente los precios altos los asume el consumidor, ¿no? Asume el usuario, pero no estamos viendo, ¿no? Y es muy importante visibilizar que también quienes los asumen son los empleados, ¿no? En la crisis de la pandemia, las fórmulas que se utilizaron por parte de las empresas, ¿no? En disminuir los salarios, bueno, en el caso de México, en disminuir los salarios, en disminuir las condiciones laborales, etcétera, son producto de este desacoplamiento y de estas crisis. Y a mí me parece que, bueno, ahorita el conflicto, dijéramos, está siendo en Medio Oriente y la mayor parte del empleo allá, del empleo operativo, está afincada en la población hindú, ¿no? Y la población asiática. No lo estamos viendo, dijéramos, aquí en el contexto de Latinoamérica, en el contexto de México, pero es ahí, a esas poblaciones, ¿no? A esos grupos etarios vulnerables, en donde seguramente está pegando y en donde finalmente terminan siendo como quienes paguen los mayores costos, ¿no? De estos desacoplamientos de este gran capital, ¿no? Y de estos intereses bélicos y económicos y geopolíticos que han comentado mis compañeros. Eso quería comentar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Maribel. Vamos entonces con la participación del doctor Alejandro. Hola, bueno, voy a recoger un poquito de todo. Yo creo que esta pregunta también se relaciona con esto último del doctor Daniel. Y yo me voy a remitir a algo para conectar esta, esta segunda fase, que el turismo contemporáneo comienza a operar en un escenario menos estable, hablando de un nuevo orden mundial, ¿no? O sea, entendemos el viejo orden mundial, basado en las reglas, después de la Segunda Guerra Mundial. Los organismos internacionales que de alguna manera liderados por Estados Unidos, que de alguna manera eh, inyectan recursos financieros, y de alguna manera está el caso del Mediterráneo español, muy bien documentado por el grupo de Alba Sud, de Ernest Cañada y compañía, pues donde hay un boom turístico, ¿no? En el Mediterráneo español también. eh, Vemos también en el viejo orden mundial, la Guerra Fría, ¿no? Vemos la Revolución Cubana, que de alguna manera también hace que eh, destelle el Caribe mexicano y el Caribe en general. Y hoy en día, pues hay una incertidumbre, pero esta incertidumbre también no está o sea, con esta guerra de Medio Oriente que se habla de que va a escalar aún más, pero también no, o sea, el turismo no se ve limitado, ¿no? Ahora que he emprendido un viaje a España, pues veo toda esta movilidad que hay, ¿no? Y el día de hoy recorriendo por las calles de Granada, pues veo que está el turismo, ¿no? El turismo en la Alhambra. O sea, no hay no se detiene el turismo, la gente que está viajando no está pensando en la guerra, en el incremento de los precios de los energéticos. O sea, no hay esta postura de reflexión. En este momento estoy en la Universidad de Granada y hay un congreso sobre paz, memoria y democracia, y el eje central es el nuevo orden mundial, Donald Trump, conflicto de Palestina, ¿no? Pero también se reflexiona mucho que dónde están las personas que están proyectando paz, o sea, que aunque sean pequeñas escalas, pero están esas personas, pero también creo que esto nos da a reflexionar también, bueno, me da a reflexionar, bueno, dónde está el turismo también, como bien lo mencionaba la doctora Huete. O sea, el turismo se promueve como este puente de paz, pero creo que nos está deshumanizando porque también no estamos pensando
en el genocidio, en este conflicto que está pasando en Medio Oriente, con Palestina, ¿no? O sea, esta gente la están aniquilando, ¿no? Como bien se está mencionando en el Congreso, pero tampoco nos está haciendo reflexionar a través del turismo, ¿no? Y entonces estamos navegando ante una incertidumbre. No sabemos, que no solamente está con las tensiones fronterizas, aún más la vulnerabilidad ante otras guerras, porque pues, ahorita no solamente es el Medio Oriente, pues, sino también se pueden destapar en Asia, ¿no? El conflicto de China, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos viendo cómo están emergiendo otros países queriendo liderar también este nuevo orden mundial como China. Y bueno, ¿y qué es lo que va a proyectar China para reflexionar con el turismo, ¿no? Estados Unidos bien nos enseñó que en la Segunda Guerra Mundial, como bien lo mencionó el doctor Daniel, ¿no? Pues eh, a través, cuando estamos en la introducción del turismo, cómo todas estas máquinas de guerra se volvieron también operadores para el turismo, ¿no? Con las aeronaves, ahora pueden, en vez de transportar militares, ahora pueden transportar gente. Ahora China, qué le va a proponer al turismo? ¿Sí? Y con esto quiero cerrar, ¿no? Ante esto, este país que está emergiendo estratégicamente, liderando no solamente la cuestión comercial, sino también cómo va a liderar esta parte del turismo. Y con esto cierro. Muchísimas gracias, doctor Escalera. Vamos a pasar con los comentarios de la doctora Raquel Huete. Bueno, por unirlo a este último comentario sobre la estrategia de China. Bueno, China lleva planeando su posición de liderazgo más de 5 siglos y está en el punto de conseguirlo, vamos, en una larga distancia podemos ver, pero en el caso particular del turismo y en el caso particular de la conquista cultural, desde luego está siguiendo una estrategia realmente inteligente y brillante, aparte de comprar prácticamente todas las tierras que tiene disponibles en África, en América, pero también en Europa, también en los Balcanes, por ejemplo, está comprando pues muchas tierras, pero además de eso, además de tener dinero, además de estar en la vanguardia tecnológica, además de tener mucha mejor tecnología ya que desde luego Europa y que también Estados Unidos. Además de eso, hace años que emprendió una estrategia, en mi opinión, muy inteligente que desde luego la Unión Europea aplaudió, que es la recuperación de la ruta de la seda. Pero la ruta de la seda entendida no solamente como una vía comercial, sino también como una vía cultural. Y creo que esa estrategia es la que, creo, esto por hablar casi, es la que va a seguir utilizando y es en la que está. China sigue promoviendo que vengan más estudiantes, por ejemplo, a las universidades españolas. Eso, pues bienvenido a España, que no sabía que estabas. También lo verás ciertamente en Granada. Eh, pero también hay universidades españolas abriendo campus ya en China. Quiero decir, ese refuerzo cultural en el turismo se nota y se está notando, desde luego en Francia hace mucho tiempo que China es uno de los países que lleva más turistas y yo creo que ahí claramente es parte de esta reconfiguración del sistema global, por ir más a la pregunta. Esta reconfiguración que hace que un actor, como decía Maribel, un actor emergente, un actor que había encontrado en el turismo bueno, pues no sé cómo llamarlo, como un recambio a un supuesto declive de los hidrocarburos, a una manera de complementar la economía, eso sí, aprovechándose claramente de la mano de obra en condiciones de esclavitud y de semiesclavitud, pero con la connivencia de Occidente, como por ejemplo habíais nombrado en el Mundial de Fútbol. Pues ahí yo no sé hasta qué punto se ha roto esa partida. Yo me imagino que la gente que está allí y los españoles, por ejemplo, que presumían de estar allí evadiendo impuestos, pues ahora han tenido que volver y encima han exigido que se les repatrie y así otros europeos también. Pero no sé hasta qué punto esto puede ser o no coyuntural. Lo que sí que creo es que esta nueva crisis, una vez más, pues nos hace pues
pues ponernos ante el espejo de la interdependencia mundial, de que hay sistemas y hay, como decía el doctor Escalera, grandes organismos que están detrás de muchas decisiones. O no turismo, por ejemplo, yo no le he oído hablar, y eso que tenemos a una nueva directora general, no sé exactamente cómo es el cargo, ¿no? Directora general de Onoturismo, justamente de esa región, ya podríamos tener más declaraciones, como bien corrieron a hacer declaraciones para abrir las fronteras en el COVID. En esta vez Onoturismo están realmente en silencio, por lo menos yo no oigo comentarios. Y a mí sí que me gustaría resaltar otro efecto global que hemos comentado un poquito de pasada, que es la cuestión de la dependencia energética. Y no solamente del encarecimiento del queroseno, sino también de que al perder esos aeropuertos que hacían de hub, pues en Dubái y en el Oriente Medio, los aviones de China que no dejan de operar y que están operando más que otros trayectos de medio plazo, porque son más de medio recorrido, porque son más rentables para las compañías aéreas. Entonces se están reforzando los largos recorridos y se están cancelando los recorridos cortos y los recorridos medios en Europa, por lo menos así lo están haciendo Scandinavian Airlines y otras compañías que lo están haciendo ya. Bueno, pues como digo, al perder el hub de Oriente Medio y todos esos pues medio millón de pasajeros diarios, aparentemente, que hacían escala en esos aeropuertos, se están alargando los vuelos. Alargando en el sentido de hacer más kilómetros, consumir más queroseno y, por lo tanto, aumentar las emisiones de CO2. Con lo cual, la factura de esto, lo veamos por donde la veamos, lo pagamos todos. No la factura económica, sino la factura ambiental y la factura de desestabilidad global. Por eso yo insisto en la idea de que tenemos que borrar, intentar, no sé cómo decir, minimizar el discurso de que alguien se beneficia por el conflicto, porque realmente la seguridad, la paz, la armonía nos beneficia a todos, porque nadie está a salvo de los riesgos y nadie está a salvo de un ataque terrorista, que parece también que se nos han olvidado, y los ataques terroristas están ahí, los ataques terroristas siguen en Europa desactivando bombas y siguen ocurriendo ataques terroristas en todo el mundo. Por lo tanto, a mí me parece que deberíamos, pues por lo menos ser conscientes de que no deberíamos admitir desde la academia, al menos, esos discursos de, bueno, mira, si a mi vecino le va mal, pues a río revuelto ganancias de pescadores, ¿no? Tenemos un dicho en España. Pues yo creo que deberíamos, por lo menos, ser conscientes, por lo menos nosotros. Ya no estoy tan segura de que los turistas vayan a dejar de consumir por esos motivos, pero desde luego sí que tendríamos, pues al menos, que hacer esa labor también pedagógica con nuestros estudiantes, de ser conscientes de qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos, y en estos momentos y siempre intentar realizar un consumo turístico pues más sostenible, y que por lo menos haya, pues que llegue a más gente, porque esa también es otra cuestión, que no dejan de haber turistas, pero los turistas que hay tienen estancias más cortas, por lo cual consumen también más hidrocarburos, y sobre todo les cuesta más caro. Entonces también hay capas cada vez mayores de la población europea que están dejando de viajar, y en otros países del mundo me imagino ocurre lo mismo. En cuanto se encarecen los precios, además de perderse empleos, también se pierde capacidad adquisitiva, y ya hay muchos costarricenses que no pueden tener vacaciones en Costa Rica, pero el tema del verano en España es que hay cada vez más españoles, unos que no tienen vacaciones. Un 30% de los españoles no tiene vacaciones. Eso es un dato realmente para pensar en este país de renta alta. Pero además, cada vez este tema de este verano es que, con el encarecimiento de los precios, de todos los precios, no solamente del transporte, sino de todos los precios de todos los servicios, va a haber muchos españoles que no van a poder viajar dentro de España. Y bueno, pues esto más o menos, por no alargarme más.
Muchas gracias, doctora Raquel Huete, sí poniendo en la mesa siempre perspectivas de conciencia, ¿no? Excelente. Muy bien, vamos a pasar entonces con el doctor Daniel Hierno. Adelante, doctor. Listo. Sí, voy en el mismo sentido, pero yo creo que tenemos que tomar un poquito de distancia con los eventos coyunturales. Sí, sí hay pérdida de empleo, sí hay encarecimiento de vuelos, sí hay efectos ambientales, sí hay expulsión de trabajadores que estaban en la construcción de nuevos, de este nuevo producto o relativamente nuevo producto que era el Medio Oriente turístico, ¿no? Eh, yo creo que sí, sí hay que tomar distancia porque tengo la impresión que esto va a ser una fluctuación permanente, porque si asumimos lo que dijeron mis compañeros, de que estamos en una situación de mucho desequilibrio, de mucho trastorno del sistema mundial, efectivamente, eso va a ser permanente y no se puede solucionar a través de medidas pues voy a financiar, digamos, o voy a subsidiar el costo de la gasolina, o como que es una discusión, por ejemplo, que hay mucho en Francia ahora, o tengo que ir a la ubre de Total, del grupo Total, y decirle, maestro, estás ganando miles de millones, bájale abajo impuestos, ¿no? O reduce el precio de la gasolina que distribuyes, etcétera, etcétera. Yo no creo que va a ser fácil de volver a conducir cualquier actividad, ¿no? Pero entre otros el turismo, que está muy afectado, a un equilibrio. No hay equilibrio ya en este punto, ¿no? Yo creo que más bien necesitamos visiones de mucho más amplitud. Y yo creo que no las tenemos, porque además las instituciones, y Raquel lo acaba de evidenciar, las instituciones internacionales de turismo, y como decimos en México, y la caramella de Ambrosio es exactamente lo mismo, ¿no? No sirve de nada, no dicen nada, se tapan, tienen datos absolutamente impensables, ¿no? Entonces, si pensamos que de allá va a salir algo, yo creo que estamos muy mal. Yo pensaría en otra cosa, y eso se está empezando a sentir. Sigo varios noticieros y fuentes de información. Son los turistas que están empezando, más bien es la población que está empezando a pensar, a repensar o a reimaginar lo que debe ser su tiempo de vacaciones, ¿sí? Yo creo que están surgiendo a golpes, no a golpes, no por educación, no porque el mundo se pone más bonito, sino a trancazos. La gente está repensando: ¿para qué mis vacaciones? ¿Para qué me echo 2000 kilómetros para estar en una isla, en una playa que finalmente no es tan desierta, ¿no? Cuando vemos que la gente va a Mykonos y hace 2 horas saliendo del barco para llegar al primero maldito molino, 2 horas de espera para poder subir, pues something is wrong, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo creo que la gente está repensando. Va a tomar tiempo, pero yo tengo más confianza justamente en esa dimensión humana, ¿no? La falta de empleo en turismo, bueno, primero, el hecho de echar mucha gente, sí, sí es un fenómeno, pero es un fenómeno que se integra en una puesta en tela de juicio del trabajo en general, lo que implica la robotización y ese tipo de proceso informático. No es que no me preocupe lo que pasa en turismo, este, pero sí hay que verlo con una visión mucho más amplia, ¿sí? Yo veo más bien, van a morir empresas, van a morir cadenas, y lo estaba leyendo ayer, ya hay líneas de aviación que están cortando, bueno, lo comentó Raquel, pero hay líneas de chicas que están diciendo: no, ya, ahí muere, yo me retiro. En México van cayendo una tras otra las chicas, ¿no? Y pues, perdemos líneas, perdemos conexiones, rutas, etcétera, etcétera. Lo que yo veo más bien
es que hay dos procesos fuertes. Una incertidumbre muy grande, ¿no? Y no creo que se va a reponer esa idea de que ya va a pasar la crisis, ¿eh? La crisis de COVID no ha pasado, hay otras cosas. No sé si han visto el antivirus o como lo llaman en un crucero. Dicen, nada más nos faltaba, ¿no? Eso por una parte, hay una enorme inseguridad, hay nuevos problemas ambientales, nuevos problemas médicos de virus, nuevos problemas políticos. Yo creo que la cuestión de Palestina, que yo pienso que sí van a hacer ese desarrollo, es a mediano plazo o largo plazo. La llegada de las tropas americanas sobre Cuba, lo único que le detiene es que va a tener mucho más muertos, mucho más bajas, y eso le detiene a Trump. Pero si no es mañana, es mañana. Y esto es todo servido porque ya el desarrollo turístico existe, funciona, hay hoteles, etcétera. Si no lanzan demasiados drones y cohetes sobre las instalaciones, la tienen servida. Claro que el sistema eléctrico tiene que arreglarse, pero lo resuelven fácil, ¿no? Y después, ¿quiénes? ¿No? Entonces, yo veo muy complicado, necesitas un poco más de visión de largo plazo. No digo que hay que minimizar todo lo que le va a pasar a los trabajadores que están en la calle, pero lo han sido y de hecho la gente dice, ya no quiero trabajar en turismo. La gente no quiere estar en Bélgica y creo que en Francia no lo llaman el Horeca, ¿no? Hoteles, restaurantes, cafés. No sé si en España, Raquel, pero el famoso sector Horeca no funciona porque no encuentra gente, porque ya hartos de los salarios, ¿sí? Yo les puedo dar a manera de anécdota que hace 40 años, yo estaba, más de 40 años, estaba armando huelgas para intentar de que los salarios de los que trabajaban de vacaciones, entre otros estudiantes, fueran mejores. Y nunca logramos nada y nunca vamos a lograr nada, porque es un problema de fondo, ¿no? Entonces, yo creo, mayor visión, no interesarnos solamente en las dimensiones meramente turísticas, sino la robotización es un fenómeno global, la pérdida de empleo, la gente que va a estar con mucho más tiempo libre que jamás se ha soñado. Eso de los 35 horas, no, de trabajo va a ser 20 horas de trabajo y a ver qué hacemos con el ocio. Y yo creo que más bien lo que es importante es que desde abajo, desde la gente, vengan nuevos imaginarios, nuevas formas de plantear la forma de usar el tiempo libre, finalmente, ¿no? Y va a ser difícil porque los millones de hoteles que están, cuartos de hotel que existe, como los de Hilton, que es más de 1 millón, pues no se pueden mover, ¿no? Entonces, acá justamente está viendo que de repente el Airbnb es una forma de poder redistribuir los flujos, ¿no? Y sí, le escupimos mucho porque hace muchas cosas feas, pero al mismo tiempo el hecho de promocionar, de que pudiéramos usar casas para rentar al habitante, es una forma de promover un turismo mejor distribuido y por ende a menos distancia. Nada más un recuerdo, en Praga, cuando cayó el muro de Berlín, iban las señoras grandes a la estación y la gente, los turistas bajaban el tren sin cuartos porque no había agencia, no había hoteles y les gritaban Zimmer, Zimmer, cuarto en alemán, porque eran muchos alemanes en el primer tiempo. Y se llevaba a la gente sin poder hablar con ellos, se lo llevaban de la mano, le daban su maleta y le ofrecían cuartos en la casa. Yo creo que algo así vamos. Claro que ahora hay aparatos traductores y el inglés ha dominado, pero va a cambiar mucho. Nuestro modelo de avión, hotel y crucero, etcétera, está mal. Es un modelo que genera masificación, falta de flexibilidad. Y yo creo que con todo lo que está pasando, las crisis en todos los sentidos, algo tiene que cambiar. Y yo creo que sí cambiará si la gente asume que tiene que comportarse en otra forma que como se ha comportado hasta ahora. Aquí lo dejo.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a tratar de hacer una última reflexión de cierre con una pregunta, y les pediría si pudiéramos considerar los tiempos para escuchar un poquito al público que nos está diciendo las preguntas que nos tienen. Y para eso quisiera de nuevo hacer una ronda tipo cierre y si pudiéramos concentrarnos un poco o cierre sobre la pregunta de cómo ha impactado esa situación, este conflicto bélico en el sector turístico en México con su reflexión de cierre. Adelante, doctora Maribel. Gracias, Moni. Mira, en el caso de México, lo que yo he visto, ¿no? La información que ha surgido es que fundamentalmente a partir del evento del Mundial de Fútbol, ¿no? Que México es sede junto con Estados Unidos y Canadá, hay una expectativa de que llegan 280,000 visitantes internacionales este evento. Y esa era la proyección, lo cual seguramente, ¿no? Bueno, muy probablemente va a tener como cambios, como modificaciones. Se esperaba como un mayor impacto económico y una derrama y una distribución de la visitación, ¿no? Pero esto está alterando evidentemente, además de nuestros propios problemas internos de seguridad, ¿no? Detenciones de los mayores narcos del mundo, ¿no? Todo este problema de inseguridad, de corrupción en México, que sí está alterando los flujos turísticos y algunos espacios. Se supone que hay espacios que se presentan con cierta imagen como de mayor seguridad, que es el caso de Cancún, Riviera Maya y el caso de de Los Cabos. No así, por ejemplo, perdón, pero Puerto Vallarta es uno de los que ha descendido, ¿no? Y su imagen todavía está siendo bastante cuestionada, ¿no? Pero no, se parece que las expectativas, las buenas expectativas que había van a disminuir por un conjunto de elementos articulados en este sentido, ¿no? Eso es lo que yo diría en el caso de México. Y ya como cierre, retomando lo que decía Daniel y Raquel, sí, efectivamente la actividad turística tiene como un gran poder de resiliencia, ¿no? Probablemente esto sea coyuntural, se está visualizando, depende de los escenarios, ¿no? Sobre todo un escenario de mediano plazo, si se cumple algo más optimista, de una resolución de la guerra pronto o no, ¿no? Pero por lo pronto en el presente año sí las afectaciones ya están previstas para todo el año por efecto de las cancelaciones, etcétera. Pero el punto, como lo decía Daniel, me parece que es el gran reto que tiene el sector turístico, no nada más como sector, sino además, ¿no? Todo un desarrollo humano, ¿no? De nuestras sociedades. Ahí es en donde estamos, no hemos podido, ¿no? No lo hemos saltado. Efectivamente, estamos hablando ya como de un proceso muy global, societal, ¿no? En donde todavía tenemos todos estas vivencias de esta presencia de las desigualdades, ¿no? De la amplitud de brechas. En relación a esto del comportamiento del cambio de la gente, justo estoy estudiando en este momento el comportamiento de la generación Z, ¿no? Sobre sus cambios, sus ajustes, y la generación Z está siendo caracterizada justo uno de los elementos que comentó Daniel, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, el Internet, esta cierta inmediatez que tienen. Y los estudiosos, ¿no? De esta generación, lo que están proponiendo es que de veras habría que estar estableciendo una serie de estrategias a favor de
darles mayor seguridad, mayor recursos, ¿no? E incentivar la creatividad, la colaboración, ¿no? Como una mayor confianza en el conocimiento científico, por ejemplo, ¿no? En el desarrollo de la ciencia y una adaptación a este rápido cambio. Es lo que se está, las estrategias, bueno, las propuestas que se están dando para poder estar ayudando, ¿no? A toda esta generación a poder solventar algunos le llaman la generación de la ansiedad, ¿no? Justamente por cómo están trastocándose todos estos, su propio desarrollo. Entonces, digo, para hacer como bien lo comenta Daniel, así como tener una perspectiva como mucho más amplia, me parece que el compromiso de la academia es ese, estar proporcionando una serie de estrategias, ¿no? A favor de logros, de alcanzar ciertos logros en el desarrollo humano y de ir disminuyendo las grandes brechas económicas, sociales que tenemos en este momento. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctora Maribel. Excelente cierre. Nos vamos con el doctor Alejandro. Adelante. Hola. Bueno, y ya nomás para ir cerrando mi última intervención cuando hablaba sobre China, también lo pensaban de esta manera, eh, que China, cuando hablamos sobre la hegemonía, perdón, de Estados Unidos, hablábamos también, se habla mucho de la flexibilidad laboral, pero también cuando hablamos de China, también esta flexibilidad laboral es mucho mayor. Y cuando hablaba como de que cómo va a ser pensando la industria del turismo, la actividad del turismo, pues va a ser con mucho mayor, puede ser con mucha mayor flexibilidad, eh, sin respeto a las normas ambientales, sociales, de naturaleza, o sea, cada vez va, o sea, vemos cómo la China de los años 90, cómo muestran sus ciudades rurales y después hoy en día, bueno, más bien pueblos rurales y hoy en día esos pueblos rurales ya están convertidos en ciudades globales, ¿no? De industria, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte pensaba la actividad del turismo, ¿no? O sea, mayor flexibilidad laboral, mayor desastre medioambiental, entre otras cosas, ¿no? Ahora, si este conflicto de guerra, vamos a decir, cómo está afectando a México, lo voy a reducir a una escala muy particular, a Cozumel. Y cuando hablo, bueno, hay contactos, vamos a decir, que trabajan en el medio, en el medio turístico, hotelero, pues desde hace 2 años, o sea, los hoteles están al 50%, ciertos hoteles, ¿no? Por supuesto, hay sus subidas, hay sus bajadas, pero la industria turística por ejemplo, en Cozumel no está bien, ¿sí? No está bien. Pero cuando hablamos del optimismo, ya que lo acaba de mencionar la doctora Maribel Osorio, hablamos del optimismo que hay para este año en México, 2026, sobre el Mundial de Fútbol. Y sigo también a los fideicomisos inmobiliarios por el tema del mercado inmobiliario, entre otras cosas. Estas fibras que cotizan en la bolsa de valores, también hay un optimismo, vamos a decir. Hay dos fibras, está la fibra hotelera y está una que se llama fibra IN, que también se están recuperando y hay una cuestión positiva de que por el Mundial de Fútbol, ¿no? El doctor Daniel también mencionó los Airbnb, pues también hay una mayor, ¿cómo se llama? eh, Aspecto positivo de que va a haber una mayor derrama económica con estos gestores, ¿no? Que son propietarios o alquilan las viviendas y las vuelven a subarrendar. Pero hay una cuestión positiva, ¿no? El turismo no para. La actividad del turismo no para y sigue fluyendo, pero aquí habría que pensarlo también bajo qué condiciones, ¿no? O sea, si hablaba de las condiciones de la hegemonía de China, si se, si se pone como país hegemónico, ahora, ¿qué cuestiones podríamos pensar sobre la cuestión
del turismo, ¿no? Y si estas cuestiones del turismo ya, la actividad del turismo ya las venía practicando desde mucho tiempo atrás. Y no solamente pensarlo con China, mayor flexibilidad de trabajo la tiene el turismo. Lo vemos en el caso de México, donde los trabajadores tienen el salario mínimo o mínimo y viven a través y complementan ese salario a través de propinas y comisiones, ¿no? Entonces, esta cuestión de la flexibilidad laboral pues, ya se venía implementando con el turismo. Las afectaciones, la devastación de la naturaleza, también el turismo ya las venía replicando, ¿no? Los estudios críticos de turismo, los cambios socioespaciales ya lo vienen anunciando, ¿no? Alba Sud, el doctor Alejandro Palafox, que constantemente hablaba sobre estas transformaciones a través del imperialismo ecológico, cómo el turismo va naciendo todas estas afectaciones medioambientales, entre otras cuestiones. Entonces, el turismo, y retomando lo que dice el doctor Daniel, no para. Y hay que ver el turismo como algo, yo lo veo como una naranja, como un gajo más de todas las actividades económicas. Verla más allá como una frontera mercantil como la del petróleo, la de los energéticos, la agricultura, ahí está también el turismo como una frontera mercantil que no va a parar y va a buscar nuevas formas de acumulación. Retomando cuestiones del doctor Daniel Yarnoz. Con esto cierro. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Alejandro. Vamos a pasar con la doctora Raquel Huete. Adelante, doctora. Pues estoy un poco sin palabras, porque quiero decir, vamos subiendo a lo macro y por supuesto ahí estoy totalmente de acuerdo y que hay que entender el turismo como hemos dicho, como un aspecto más de la vida económica y de un sistema capitalista que nos está llevando a, no sé, a tiempos de incertidumbre, pero de una certeza cierta, de un mundo finito en el que no podemos mantener el ritmo de los países occidentales para todo el mundo. Pero la pregunta era qué pasa en México, qué va a pasar. Y evidentemente de eso no tengo tantos datos como el resto de las personas del panel y probablemente de quienes nos estén escuchando. Ojalá, ojalá el Mundial de Fútbol traiga beneficios y ojalá se repartan y ojalá vuelva la tranquilidad a aquellos lugares que os habéis visto sacudidos no solamente por por las cuestiones ambientales, por las terribles lluvias del año pasado, sino también por esos episodios de violencia que realmente sí que afectan. Aquí hablo desde la posición de España y de, digamos, la gente que me rodea, ¿no? Yo qué sé, cuando yo digo, no, pues nuestros amigos mexicanos, no sé qué, dicen, ay, México, claro, a mí me gustaría ir, pero me da miedo. Entonces yo creo que ojalá se salga de esa espiral y que pues eso, ese maravilloso país al que me gustaría también volver y conocer más en profundidad, pues llegue la paz, aunque sea, yo que sé, aunque sea esporádicamente, aunque sea algún ratito, pero algún ratito que llegue a todos y ojalá que el Mundial de Fútbol pues traiga seguridad y no traiga inseguridad, porque también es complicado, ¿eh? La situación también de codirigir un mundial en estos momentos y ojalá, igual que el turismo debería ser puente de paz, por supuesto que el deporte debería ser fuente de inspiración para la competición saludable para jóvenes que se deberían preocupar más de, pues de competir de manera saludable, de trabajar en equipo, que no de cuánto gana un futbolista o de quién vende más camisetas, que me temo que es nuestros alumnos de la generación Z de lo que están más, más preocupados y ahí comparto esa preocupación enorme, ¿no? De abrir la mente hacia un futuro que probablemente
se les está convenciendo de que es tan negro que no merece la pena construirlo. Y yo creo que, y aquí acabo, yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. El futuro se construye y el futuro no está escrito. Lo que pasa es que yo me pongo en su lugar, me pongo en el lugar de nuestros alumnos y de nuestros hijos en algún caso. Digo, claro, si es que si les estamos todo el día diciendo no hay futuro, pues se te quitan las ganas de construirlo y el futuro se tiene que construir, el futuro no está escrito. Ojalá seamos capaces de compartir, aunque sea un minuto de optimismo y de fuerza para construir el futuro. Ojalá, muchísimas gracias, doctora Raquel. Pues vamos a cerrar ahora con el doctor Daniel, por favor. Se me hace que circuló un porro de optimismo en el grupo. La verdad, que yo no creo en absoluto que va a ser positivo para México el Mundial de Fútbol. ¿Quién va a pagar los tickets, los boletos? Es una vergüenza, ¿no? Ese es negocio de la FIFA y de los promotores. ¿Quién va a venir a México cuando tenemos tantos problemas y que la prensa internacional se ha dedicado a expander esa imagen en forma brutal? Hasta Raquel me asustó cuando dijo que trabaja sobre los Zetas. Dije, ¿cuáles Zetas? Porque aquí tenemos otros Zetas que no son la generación. Entonces, no, esa es broma. Pero no soy optimista. Yo creo que al contrario va a haber mucho desencanto, que en eso no es bueno porque genera situaciones confusas y agresivas. En un caso de algo que sí podría ser un evento de paz, un evento de convivialidad, etcétera, pero que como se ha manejado, tristemente no va a dar buenos resultados. Y otra cosa del turismo que me entristece es que diputados, senadores y narcos no van a poder ir a Dubái a esconder su dinero y pasar sus vacaciones. Me da mucha tristeza también, pero más bien yo creo que lo que urge en México es que realmente haya una política turística que tenga agallas, ¿no? Hemos dejado Acapulco, lo hemos dejado, no hemos hecho lo que teníamos que hacer para levantarlo. Y hay gente que empieza a ir y curiosamente, no solamente gente del sector popular porque dice que es más barato, etcétera, etcétera. Hay gente que quiere Acapulco, ¿no? Y Acapulco todavía tiene una imagen internacional que con todo es válida. No tenemos política turística. Yo no sé qué está pasando, pero no he visto un secretario o una secretaria de turismo que tenga cabeza para decir, a ver, vamos a repensar lo que hemos hecho. Los informes a 2030, pues son agarrar datos que ni siquiera están buenos y proyectarlos positivamente, ¿no? Realmente yo creo que hay un problema de fondo en el turismo, efectivamente, los malos salarios, pero lo que tú dices, Alejandro, también de que se recuperan con las propinas, a condición que el sindicato o el patrón no las retome y no las redistribuye, porque también eso pasa, ¿no? Y pasa mucho, ¿sí? Cuando hubo toda la problemática de Acapulco, es lo que hicieron. Las pocas propinas las tomaron los patrones. Entonces, hay muchos puntos que tratar y todo se opaca. Si no se puede hablar mal del turismo, no se puede dar una visión diferente porque está opacada por los medios. Esa visión que es, que es un imaginario, es una utopía lo que nos están presentando. Yo creo que, y con eso cierro, que justamente nuestras funciones como académicos es justamente romper ese cristal que nos hace ver las cosas demasiado bonitas. Sí, el turismo en sí es bonito, de acuerdo, pero no como se está dando, ¿sí? Tenemos que meternos al empleo y sí, qué bueno que ya se está empezando a trabajar esto. Me acuerdo de un estudio, fíjese, me acuerdo de un estudio de 89, no, 80, sí, 86, 89 sobre el empleo turístico.
¿Cuál era el lugar donde el empleo era más informal en turismo? Cancún. Cancún, mucho más que los otros habían estabilizado y Cancún era la ley de la jungla, ¿no? Entonces, tenemos que atender ese tipo de problemas, tenemos que atender la línea, que es muy importante en México, del turismo, vamos a decir, local cultural, ¿sí? En la cual se puede integrar mucho más fácilmente gente de pequeños asentamientos o de áreas rurales, el turismo ecológico, ¿no? Toda una serie de dominio que hemos perdido, turismo social también, obviamente, que en Argentina está floreciendo todavía y nosotros lo hemos perdido. Y lo hemos perdido porque llegó un momento y dijo, niet, no lo queremos, ¿no? Entonces, es nuestra función desde la academia, pero también creo que los medios de comunicación deben de modificar esta visión que están dando del turismo porque estamos viviendo en un sueño, parece Hollywood, ¿no? Y no es, ¿no? Hablamos de Cuba, pero hablamos de Baja California. Recuérdense que algún presidente, algún momento dado, igual de mediático que Trump, quería comprar Baja California, ¿no? Entonces, y además recuerde que el litio, hay muchas reservas de litio y de materiales, de materia necesaria para la microelectrónica que están en Baja California. Entonces tenemos que poner nuestras barbas a remojar también, ¿no? Pensar al mismo tiempo una visión amplia, estratégica de lo que nos conviene y al mismo tiempo una escala de micro, cómo modificamos la forma en la cual la baraja está repartida en el turismo a pequeña escala, ¿no? Yo estoy el primero en decir que el turismo de plataforma es malo, pero el turismo de plataforma pautado, controlado, por ejemplo, de proponer a la gente de rentar 3 meses al año, perdón, en situación de vacaciones, ser reconocidos, etcétera, podría ser una buena forma de avanzar en ofrecer alojamiento turístico sin tener que hacer hoteles que de repente truenan a los 3 años, ¿no? Tenemos que pensar con mucha inteligencia para construir un modelo totalmente diferente. Gracias. Muy bien, muy bien. Pues creo que hemos tenido una discusión muy grata en este panel. Vamos a ir caminando hacia el cierre y el cierre tiene que ver con las preguntas de quienes nos acompañan el día de hoy. Y precisamente en este grupo interdisciplinario de Ciudad y Turismo, la doctora Rebeca Osorio González quiere hacer una pregunta. Adelante, doctora. Gracias, doctora Mónica. En realidad es una recopilación quizás de algunas preguntas para los panelistas. Voy a intentar también ser rápida. En ese sentido, solo comentaré algunas dudas, cuestionamientos para los panelistas, si no es que deban contestar las 2 o 3 preguntas, en realidad alguna que les haga eco, porque los tiempos también ya están como desfasados, así que pues me permitiré generar pues sí creo que me emocioné, unas 8 preguntas, no tienen que contestarlas todas. Las primeras dos para la doctora Raquel. Doctora, derivado, vaya, desde su presentación, exposición, ¿puede el turismo convertirse en una herramienta o puede seguir siendo de alguna forma una herramienta de reconstrucción social y económica después de los conflictos o armados en lo general? ¿Cuáles son los retos? Esta sería la segunda pregunta. ¿Cuáles son los retos éticos del llamado, pues vaya, turismo oscuro o turismo relacionados con espacios de tragedia y conflicto? Que en realidad creo que es un poco lo que abordó o intentó profundizar en las participaciones que tuvo. Para el doctor Daniel, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de imaginarios turísticos sobre pues los territorios en guerra en realidad? ¿Cómo impactan? Una segunda pregunta, ¿cómo impactan las guerras en las poblaciones locales que dependen justo económicamente del turismo?
¿Qué estrategias pueden implementar gobiernos y organismos internacionales para proteger al sector turístico en contextos, en escenarios de conflicto? Y finalmente, ¿qué papel puede desempeñar la academia en el análisis y diseño de políticas públicas relacionadas con el turismo y los conflictos armados? Algunas de estas ya estuvieron por ahí comentando, exponiendo, pero me gustaría que en lo particular, si hay alguna que les hace mayor sentido, pues nos pudieran compartir o extender la respuesta. Y finalmente, para la doctora Maribel, dos cuestionamientos. La guerra redefine las formas de movilidad, ya lo comentaba, pero ha revisitado, ha reflexionado sobre el tema de la hospitalidad y las fronteras dentro del turismo contemporáneo. ¿Qué aprendizajes dejó, pues no solo la pandemia en sí, sino los escenarios globales de crisis humanitaria, de esta situación bélica, para comprender el turismo en estos contextos de guerra? Y serían un poco mis preguntas, cuestionamientos. Y gracias, doctora Moni. Adelante, doctora. Bueno, empiezo yo, que hemos empezado por... Es que volvemos a la... Que si la respuesta es una, mientras no haya democracia, mientras las poblaciones locales no tengan nada que decir, y esto aplicable tanto a dictaduras como las que ahora están en guerra, tanto a países con aparente democracia, tanto a países con distintos momentos, mientras no sea la población, no seamos la población residente quienes estén en el centro de las decisiones, quienes nos beneficiemos de esas regulaciones. Estoy totalmente de acuerdo en que sí que hay maneras de que el turismo pues tenga beneficios para todos, y claro que las hay, pero mientras ante las injusticias y ante las situaciones como las que estamos viviendo, sigamos callados y quienes nos gobiernan pues sigan mirando para otro lado, y estemos pues con esta falta de ética y de humanidad, y ante esta crisis gigantesca de valores de la humanidad y de los valores que nos han hecho pues avanzar durante siglos en las democracias, y avanzar en el estado de bienestar, y avanzar en que la riqueza se reparta. Pues realmente el turismo pues seguirá habiendo quienes disfrutan con el mal ajeno, quienes disfrutan visitando a los más pobres, quienes disfrutan pues presumiendo de su estado de privilegio para poder aprovechar las situaciones tanto de los trabajadores del sector como de quienes sufren la guerra, la pobreza y la miseria. Entonces yo creo que si cada uno desde nuestro pequeño espacio, y yo aquí no sé, lo del porro de la felicidad me ha llegado al alma, estaba buscando a ver dónde encontrar uno, pero yo soy así, necesito esas pequeñas dosis de optimismo, y apagar incendios con cubos de playa, ¿no? Como aquel colibrí que apagaba el incendio dando paseos. Pues yo lo siento, pero en estas situaciones creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de intentar, pues a nuestro alrededor, pues repetir que solamente buscando el bien común podremos sobrevivir, porque estamos en esta crisis tan profunda, ecológica y política y moral, que las oportunidades para sobrevivir pues se van reduciendo, sinceramente. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, doctor Daniel. Ya estoy. A la primera pregunta sobre los medios de comunicación y redes sociales, obviamente son indispensables, ¿no? De hecho, han jugado un papel negativo. El hecho de que todos los influencers de Dubái y demás estén dando una imagen de sueño, de lo que es una fantasía absoluta, de un turismo grandilocuente, un turismo de ricos, necesita su contraparte, ¿no? Necesita su contrapeso. Yo creo que en Europa, por lo que he visto, las redes sociales están
usándose para poner en evidencia todas las fallas del sistema, pero también para hacer propuestas. Y yo creo que también en Estados Unidos, frente a la violencia, digamos, de la posición de la extrema derecha, de la derecha que se vuelve extrema derecha, las redes están evidenciando esto y de esa forma ofreciendo una información distinta, ¿no? A mí me hizo mucho impacto ver niñitas influencers llorando, ay, acaba de pasar una bala, está incrustada en la pared. Pues sí, exactamente, ¿no? Es lo que pasa, esa desigualdad social y esa desigualdad económica que se instaló y de la cual se benefician, no solamente porque allá tienen un estatus, sino también porque lavan su propio dinero, ¿no? Necesitamos, las universidades tienen que aprovechar las redes sociales. Yo creo que lo estamos haciendo acá, pero la dimensión es todavía minimalista, ¿no? Tenemos que hacerlo en otra dimensión. La segunda pregunta que se recogió la cuestión de las guerras en población locales, etcétera, de la protección a las poblaciones afectadas, pues yo creo que ese es fundamental. No podemos pensar en un turismo diferente que integre las poblaciones locales desprotegidas, inclusive en sentido general, si están en un contexto de guerra. Y en ese caso no hablaría tanto de las guerras internacionales, sino de la guerra interna, aunque no podemos decir que hay guerra contra el narco, pero bueno, de lo que está ocurriendo como hechos de violencia a nivel local, que eso inhibe toda posibilidad de un turismo diferente. Puede haber, como va a haber en unos días, un gran evento de turismo, de turismo de pequeña escala, etcétera. No me acuerdo el nombre del coloquio en México, pero si no hay condiciones de paz elementales, eso no funciona, ¿no? Es por eso que hay famosos pueblos mágicos que están totalmente vacíos, porque nadie se puede acercar si tiene 2 dedos de sentido de su seguridad propia. Y retomando la tercera, que es lo de la academia, pues sí, es lo que decían, está un papel mucho más proactivo, tanto tanto en lo que es la difusión de modelos distintos, de imaginarios distintos, pero yo creo que también a nivel de la formación misma. Yo creo que voy a chocar a varios que están acá, pero para mí el tema de la gastronomía no me entra, ¿no? Es otro rollo, para decirlo así, ¿no? Es como si se insistiera mucho en cómo tienen que estar los cuartos de hotel, en otro segmento del turismo. Yo creo que hay prioridades, ¿no? Todo el turismo local, el turismo rural, la seguridad del turismo, la participación de los turistas en decisiones, etcétera, tiene que desarrollarse como no solamente tema de investigación, sino tema de docencia. Y no hemos llegado a eso ni de fauna. Y curiosamente estamos viendo que lo están haciendo asociaciones civiles como Albasud, ¿no? No tenemos equivalentes en México. Y eso quizás es una falla que tenemos. Desde la academia, si nos mantenemos en los programas, ¿no? Como están, ¿sí? No, yo sé que no se van a poder eliminar, pero sí ya se sabe que la matrícula está bajando entre los estudios de turismo. ¿Y por qué? Porque la generación Z o como se llame y las demás también ven que no tiene nada que ofrecer las carreras de turismo por sus modelos anticuados, ¿no? Entonces, perdón, me incluyo en esto porque, bueno, yo nunca he sido profesor de tiempo completo, que yo sé que es muy difícil en los temas de turismo, pero lo que he visto es que las currículas siguen muy tradicionales, por eso no interesan a los alumnos y hay una pérdida de matrícula. Entonces, ¿quién va a enseñar? Las privadas está peor. La verdad, en mi opinión, las privadas están peor,
porque hay una cuestión de rentabilidad y que son el sustento ideológico del modelo, ¿no? Entonces, yo creo que allá tenemos algo que hacer, tenemos que ofrecer alternativa de conocimiento, de organización y de modelos, de imaginarios, etcétera, ¿no? Ese es nuestro papel. Y yo creo que modestamente es la monedita que aportamos en este evento, ¿no? Y en eso agradezco a MIT y a todos los compañeros del grupo de haber organizado esto y necesitamos mucho más cosas del estilo. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor Daniel. Adelante, doctora Maribel. Gracias. Mira, Rebe, yo me siento alejada del tema de la hospitalidad, pero sí quisiera decir dos cosas al respecto de tu pregunta. La primera es que la actividad turística se ha distinguido en las últimas 2 décadas, dijéramos, por tener una mayor, una tendencia a esquemas de colaboración, ¿no? Esta aparición del Airbnb y del Uber, del Uber Eats y todas estas cadenas que ya se han convertido en monstruos ¿no? económicos mundiales en un esquema muy distinto, pero tuvieron esta entrada, dijéramos, de esta intención, este propósito de poder generar una mayor colaboración, ¿no? En términos de hospitalidad entre la población, ¿no? Un poco en un esquema paralelo, al principio por lo menos, de las estructuras, de estas estructuras, de este modelo de ganancia, ¿no? De alto rendimiento que ha comentado Daniel. Y otro elemento que justamente en abono de lo que dice Daniel, que quiero comentar en términos de esta parte de la hospitalidad, es vinculado con lo de las nuevas generaciones, es que para mí ha sido muy revelador que una de las cosas que he leído en relación a esta generación, y justo en un estudio de jóvenes para el caso de España, pero que me parece que aplica realmente como de manera muy internacional, ¿no? Es que muy al contrario de lo que nosotros estamos pensando, las brechas de género se están ampliando entre los jóvenes, ¿no? Eh, este, porque hay toda, esto que decía Daniel de estas radicalizaciones de tipo político, por una parte, pero porque los jóvenes están permanentemente conectados, ¿no? A las redes sociales. Entonces, su información, ¿no? Su concepción del mundo proviene mucho de ahí, de esa fuente. Y esta fuente, entonces, lo que está pasando es que está siendo determinada, dijéramos, o influida por los algoritmos, ¿no? Entonces, el mundo puede ser muy diferente del mundo que ven las mujeres, del mundo que ven los hombres, del mundo que ve los jóvenes de un país o de un contexto al mundo que ven otros, justamente por esta diferenciación en relación a los algoritmos que están privilegiando, ¿no? Aquellos temas en los que tú defines cuáles son tus gustos, tus preferencias, y el algoritmo entonces te conduce hacia allá. Entonces, a mí me parece, y retomo aquí la parte de Raquel, ¿no? Yo también prefiero decantarme, perdón Daniel, pero yo prefiero decantarme por algo esperanzador, ¿no? O sea, algo que darle justamente a esta generación, en términos de que, digo, en un plano más subjetivo, en términos de que el turismo tiene una gran oportunidad de poder brindarle a los jóvenes, ¿no? Una experiencia no de una influencia digital, ¿no? Sino de una experiencia vivencial, ¿no? Que se dice, o sea, una de las características de la generación Z que se están marcando es la soledad, ¿no? A pesar de que están hipercomunicados como nunca antes en la historia de la humanidad, está habiendo un problema de soledad por una falta de convivencia directa, ¿no? Y a mí me parece que el turismo sí es toda una estrategia, tiene toda una oportunidad de poder generar
generar estas convivencias, ¿no? Contactos humanos, ¿no? Justamente con los desplazamientos y con los contextos en los sitios en los cuales se llega con estos contactos con las comunidades que tanto se está marcando como una característica del viaje de los centennials. Esta búsqueda es por algo, está representando que tienen esta necesidad de conectividad y efectivamente el turismo tiene esa posibilidad de sembrarles, ¿no? De crear imaginarios diferentes a los que están recibiendo a partir de las redes sociales, ¿no? Esto es una cosa. Y el otro elemento en relación a tu pregunta sobre las crisis, ¿no? Fíjate que para mí es muy revelador y coincido con Daniel, fue muy revelador en una investigación que acabo de hacer sobre la región de la costa sur de Jalisco, muchas tensiones, ¿no? Fue un estudio sobre las tensiones y haciendo un análisis ahí de codificación y luego de redes, lo que me resulta es que un nodo sumamente importante de confluencia de tensiones está precisamente en la parte de la educación, ¿no? No está en la parte del despojo y en la parte de la desigualdad, ¿no? Está en la educación, ¿no? Entonces, ahora sí que como dice el propio Daniel, ampliando la perspectiva, no nada más a la parte de la educación turística, sino de la educación en términos generales, sigue siendo como muy válido esta estrategia de desarrollo humano fincada, ¿no? En una estrategia de desarrollo educativo, lo cual nos implica un reto absoluto a las universidades, porque concuerdo con Daniel en el que vamos un paso atrás, ¿no? De todo el avance tecnológico al cual se va a enfrentar nuestros jóvenes, los jóvenes que se están formando, ¿no? El día de mañana, hay gente que se está formando que para el día de mañana ya no va a tener empleo por la característica del perfil profesional que está eligiendo, porque la inteligencia artificial va a generar, ¿no? Esto es una cosa que se está diciendo, pero se van a crear otros, ¿no? Se van a crear otras formas, otros requerimientos profesionales, laborales, y hay que estar formado, ¿no? Para estar preparado para estos otros. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues excelente cierre. Vamos a ir y ahora sí, ya tratando de aterrizar, terminamos en unos minutos. Lo primero que quisiera hacer es mandar saludos a las personas que nos han mandado saludos y felicitaciones a los panelistas. Orlando Araque de Venezuela, dice de Venezuela, viendo en San Miguel de Allende. María Lourdes Díaz, manda saludos. Empresa Tazhuatzán, Experiencias de Chiapas. Antonio Saavedra en Cuba, Gustavo Quiñares Acapulco, Hazael Cerón en la Universidad de Anáhuac, Patricia Domínguez en Acapulco, Víctor Vladimir Sánchez de acá de Mazatlán y Maximiliano Corsage, algunas felicitaciones y otros mandan saludos. Hay un comentario que se los voy a leer, y después les voy a leer dos preguntas que son un tanto similares y pediría si alguno de ustedes ya una sola participación de quien quisiera responder esta pregunta. El comentario dice, eso es desde Turismo y Ciencia, el modelo turístico predominante de la industria turística es transnacional, con propósitos evidentemente económicos y neocolonialismos, y ha servido para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, además de un aumento a la dependencia. Si alguien quisiera comentar, antes leo las dos preguntas que creo que van en torno similar y esperaría el comentario de alguno de ustedes. La primera pregunta de Julio Chaides, de Cucosta, dice, ¿podría el turismo funcionar como herramienta de reconstrucción social y reconstrucción después de la guerra? Y nos dice Marisela Rodríguez, ¿cómo el turismo puede contribuir a la reconstrucción y aportar de manera positiva después de una guerra y poder mejorar el desarrollo social, cultural, económico para los países afectados? Si me pudieran ayudar con una participación sobre las preguntas y si quieren comentar sobre el comentario que nos hacían desde Turismo y Ciencia. ¿Quién quisiera cerrar? Adelante. Bueno, yo solamente para decir que justamente me parece que la intervención última que tuve iba en ese sentido, ¿no? O sea, cómo el turismo puede estar aportando, qué podemos estar haciendo ¿no? En términos de un desarrollo, no, pues, simplemente recalcaría pues
estos comentarios que hice. Gracias. Muy bien, creo que las preguntas llegaron antes de tu cierre, entonces, bueno, yo nada más necesitaba leerlas. Y bueno, si alguno de los panelistas quiere hacer una última comentario, estaríamos cerrando a partir de aquí. Lo dejamos aquí entonces. Bueno, creo que ha sido un excelente panel, la verdad que muy contenta. Quisiera primero agradecer a nuestras y nuestros panelistas. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus exposiciones. Nos llevamos riquísimas reflexiones a partir de aquí. No quiero dejar de agradecer, por supuesto, a la MIT, a la Academia Mexicana de Investigación Turística, y al grupo GICIT, del Grupo Interdisciplinario Ciudad y Turismo, porque pues gracias a ellos pudimos tener este diálogo en este momento tan importante, y por supuesto agradecer a todos los que nos han acompañado en las redes sociales. Sin duda estoy segura que lo que ha quedado claro el día de hoy es que hablar de turismo en tiempos de guerra nos obliga a mirar más allá de cifras y más allá de indicadores económicos, y ha quedado muy evidente que creo que retomaría algunas de las cuestiones que dijeron. Se requieren visiones con más amplitud, necesitamos verlo desde un aspecto más humano, y me quedaría mucho con esta idea de la doctora Huete que dice, aquí no hay beneficios. Entonces, verlo desde esta manera para poder ir entendiendo más este proceso. Pues creo que estoy segura que estas ideas se las llevan a sus casas, enriquecen la comprensión de este tema que estamos el día de hoy desarrollando. Entonces no me queda más que agradecer a todos por su presencia, pero antes quisiera invitar al doctor Jorge Luis que nos haga el cierre de este evento, el líder de GICID. Muchas gracias, Moni. Muchísimas gracias. Con el fin de que no se nos vaya el tiempo, a nombre del doctor Alfonso González Damián, presidente de la MIR, de la doctora Rebeca, secretario de la misma asociación, y a todos los miembros de este grupo, de esta red de trabajo que seguimos viendo temas que vamos a ir abordando poco a poco. Agradecido con todos, contigo, Moni, por la moderación, y con todas las personas que nos acompañaron. Hay algunas dudas que están llegando al chat. Entonces yo les pediría a los panelistas que cuando tengan oportunidad las chequen para que nos hagan favor de darle respuesta desde el mismo chat. Un abrazo para todos y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias.